Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy, lunes 18 de septiembre. No vayamos tan rápidos, que ya bastante rápido va el tiempo, ¿no? 18 de septiembre, es lunes, comenzamos semana y lo hacemos estudiando juntos como solemos hacer todos los días. Hoy vamos a estudiar el libro de Éxodo. Nos encontrábamos detenidos en el capítulo 23 del libro de Éxodo, del versículo 10 al 19, viendo acerca del día de reposo y las fiestas. Hemos hablado dos estudios ya de este tema. Uno estuvimos hablando del año sabático, en el otro estuvimos hablando de la importancia del descanso. Hablamos del sabbat, pero desde esa perspectiva de por qué es necesario descansar. Y estuvimos viendo cómo la Biblia habla del reposo, del descanso. Y hoy vamos a hablar más detenidamente del Sabbat en sí mismo, lo que es la fiesta del sábado. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos ponemos con el estudio. Señor, estamos agradecidos de esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Aquí vemos hermanos de diferentes lugares del mundo, diferentes edades, diferentes culturas, pero nos une, Señor, el mismo Espíritu. Somos tus hijos, pertenecemos a tu iglesia, esa iglesia universal que a lo largo de todo el mundo, Señor, se extiende para dar testimonio del Evangelio a toda criatura. Y aprovechamos este medio, internet, para poder estar también predicando tu palabra. Y estamos agradecidos que tú, Señor, nos bendices y nos ayudas con esa misión. Quiero pedirte que nos guíes, que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti, que recibamos, Señor, el mensaje que tú tengas para cada uno. Danos sabiduría para entender y háblanos. Bendice a todos mis hermanos que van a escuchar tu palabra. Solo el hecho de abrir tu palabra y recibirla ya es una bendición, pero te pido más bendición para ellos. Gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos, qué bueno que nos volvamos a ver un día más, siempre con mucho trabajo, siempre muy ocupados, ¿verdad? Pero a esta hora pues paramos todo el ajetreo, la actividad, las prisas, las obligaciones, todo queda a un lado, porque ahora lo más importante es que nos reunamos en el nombre del Señor, abramos su palabra y tratemos de escuchar su voz. Antes de que nos pongamos con el estudio, hemos dicho que vamos a estudiar Éxodo 23. Estamos parados en el versículo 12, el día de reposo. Ahí vamos a meditar hoy. Voy a mirar en el chat en directo, a ver a los hermanos que han escrito algo. Y ahí Belén dice un abrazo para María Teresa. Pues sí, lo comparto, un abrazo para María Teresa, que hace tiempo que no nos vemos. María Teresa, no puede ser, tenemos que venir a visitarte. Miguel Torres dice, buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Vi la publicación del bautismo en agua. Muchas felicidades a nuestros hermanos que tomaron una victoria más en Cristo Jesús. Dios lo bendiga, amado. Amado Pastor Víctor, por esta preciosa labor que realiza en su iglesia local y otro esfuerzo más con las enseñanzas para otras naciones más que lo ven en vivo y en diferido, nuestras oraciones que Dios lo siga usando de una manera muy especial. Pues sí, Miguel, nos gozamos mucho el sábado en los bautismos, viendo que la mayoría son jóvenes, jovencitos, y qué bueno que siempre hay hermanos que están dispuestos a recibir al Señor en sus vidas y a dar ese testimonio público. Estamos muy agradecidos. Y también muy agradecido de estar aquí en internet con hermanos de todo el mundo. Yalikatu dice buenas noches a todos mis hermanos. Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Se han copiado en el mensaje Yalikatu y Benito exactamente las mismas palabras. Beatriz dice buenas noches querido pastor y queridos hermanos. Dios los bendiga, contentos de volver a escuchar la voz de Dios. Un abrazo. Y a ver quién más hay por aquí.
Manuela Solís, buenas tardes, Pastor Víctor, Dios lo bendiga y bendiciones para familia y hermanos. Ana Karina, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Lili, buenas noches, Lili Bernal, Tony, bendiciones a todos, un abrazo. Fernando, bendiciones amados hermanos. Ana Rita, que Dios os bendiga siempre a todos. Qué bueno, que nos podemos reunir así. Os imagino ahí en casa, algunos tranquilos, sentados cómodos. Espero que no os durmáis, que no os pongáis demasiado cómodos. Hermanos de diferentes países, creo que he visto hermanos de Perú, de Ecuador, de Colombia, no sé si de algún sitio más. Bueno, vamos con el estudio. Vamos a hablar del sábado, el Sabbat o el día de reposo. Hemos visto cómo el Señor habló y mandó que se guardase un año sabático, 6 años trabajar, el 7º año la tierra debe descansar. Estuvimos hablando de eso y vimos que científicamente hay una buena explicación para que la tierra se recupere y no se agote en sus recursos. Estuvimos hablando del reposo, la importancia de descansar, es algo que nos tenemos que aplicar y hoy vamos a abundar un poquito más en todo eso, pero vamos a ver ya desde una perspectiva más teológica todo lo que es el sábado y vamos a tratar pues de responder preguntas que siempre se suelen hacer, como que si los cristianos deberíamos guardar el sábado o el domingo está bien. Dentro de el cristianismo, alguna secta cristiana como los adventistas del 7º día, tú ya sabes que son muy rigurosos a la hora de guardar el sábado. De hecho dicen que los que no guardamos el sábado estamos condenados, fíjate, ¿no? Y claro, si algún hermano, sobre todo si es un hermano que no conoce bien lo que dice la Escritura, por eso está bien que de tanto en tanto el Señor nos lleva a estos estudios para que estés tranquilo, para que no pienses, ay, ¿será verdad que estamos condenados por no guardar el sábado? Bueno, si la salvación dependiese de eso, pues no sé cuánto se salvaría. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Debemos comenzar hoy viendo que la palabra sábado, seguramente, digo seguramente porque fíjate, algo tan obvio, ¿no? Pero no está del todo claro. Tú sabes que los días de la semana en España, yo sé que en otros países cambia la forma de llamar a los días de la semana, pero en España es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos esos días de la semana tienen que ver con los astros y lo que representaban, el dios que representaban. Cada día de la semana viene de un fondo, del fondo griego y romano, y de ahí pues que el lunes es la luna, el martes es el dios Marte o el planeta Marte, el miércoles es Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus y el sábado, algunos dicen por la similitud, ¿no? Pues Saturno, ¿no? Sábado, Saturno. Pues la verdad es que no está del todo claro el origen de esto. Es probable que la palabra castellana sábado derive del término hebreo Sabbat. Sabbat en hebreo significa literalmente cesar, suspender, parar. Y eso es lo que significa el día de reposo. Eso es lo que se quería instaurar el sábado. Los judíos a este día le llamaron así Sabbat, por eso, porque significa cesar, suspender, parar. Entonces el día de reposo, el Sabbat, es el día en el que cesa todo trabajo. Y esto fue mandato de Dios. Ya sabes, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Nosotros lo estamos leyendo ahí en Éxodo 23:12, aunque hay otros muchos textos que se da este mandamiento. Ahora después vamos a ir viendo. 6 días trabajarás y el 7º reposarás para que descanse tu buey, tu asno, tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El sábado fue establecido por Dios, no fue una invención de los hombres, no fue una decisión de los judíos, ni por superstición, ni por buscar algo especial, un beneficio para la salud.
No, fue establecido por Dios desde el comienzo. En la ley que Dios le dio a Moisés y que hemos estado estudiando en esta serie de Éxodo, allí en el capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí quedaba establecido el día de reposo como un día de descanso, un día especial para descansar. Y en Deuteronomio se vuelve a repetir allí en el capítulo 5, ahora después vamos a ir a leer algún texto allí en Deuteronomio. Entonces está claro que este es un mandamiento de Dios, no es simplemente una cosa que los hombres decidieron, por lo tanto es importante. Todo lo que Dios establece tiene una importancia, tiene una trascendencia y tenemos que prestar máxima atención. De ahí esa preocupación, ¿no?, de que tengamos claro si guardar el domingo ya está bien, suficiente, o deberíamos estar guardando el sabbat. ¿Estaremos ofendiendo a Dios? Eso es lo que nos interesa. Recuerda que nuestro objetivo siempre es descubrir la verdad en la Escritura. No es que porque, no, es que en mi iglesia siempre lo hicimos así, no es que en mi denominación dice que lo hagamos así. No, nuestro objetivo no es seguir algo que sea cosa de hombres, sino que realmente esto venga de parte de Dios. Entonces, bueno, ya hablamos de que la tierra debía descansar y el hombre, y fíjate lo que hemos leído ahí en Éxodo 23, no solo el hombre, las bestias, el ganado, tienen que descansar un día a la semana. 6 días trabajas, 1 descansas. Bien, todo esto también tenemos que mencionar que es una alusión al relato del Génesis, cuando allí se nos explica que Dios descansó después de la creación, descansó en su obra el séptimo día. El séptimo día también es interesante allí que todos los días, día 1, día 2, día 3, se menciona y fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Fue la tarde y así todos los 6 días. Pero el séptimo día, dice, y el séptimo día Dios descansó de su obra. Y no dice allí fue la tarde y la mañana. No, porque de alguna forma Dios quería establecer de que no es como en la creación, que tuvo un comienzo y un final. A aquel día, el día de reposo no se menciona y fue la tarde y la mañana, porque no fue un único día que Dios descansó, sino que esto se extendía como una práctica que debía ser realizada a través de todos los tiempos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si no escuchaste el estudio anterior, creo que lo dimos el 7 de este mes de septiembre, hablando de la importancia del reposo. Te lo recomiendo. Yo mismo que di el estudio reflexioné y pensé, tengo que aplicarme cosas, tengo que intentar dormir más, porque es algo fundamental y lo sabemos. Pero cuando damos un estudio, vemos la Biblia, Dios nos habla, es como que tomamos más conciencia y decimos, sí, es verdad, sí, tenemos que esforzarnos más aquí. Entonces, en los días del Antiguo Testamento, la institución del Sabbat estaba de alguna forma relacionando ese pacto que Dios había hecho con su pueblo, que comenzó el día que Dios terminó la creación y que desde ahí se extendió a lo largo del tiempo y que Dios consagró y recordó desde que el pueblo de Dios tomó identidad en Abraham y después de que son liberados de Egipto y tienen que perfilarse ya como una nación estable, conseguir una tierra y ser un pueblo, una nación. Dios se preocupó mucho de que el día de reposo quedase bien entendido y se practicase. Cuando dice ahí que Dios descansó, algunos se preguntará, ¿estaba cansado, no? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que Dios se cansa? Yo creo que la mayoría de cristianos dirán, no, Dios no se cansa. Pero alguno, que quiere ser así muy científico, no puede decir, bueno, es que claro, crear el universo llevó un tremendo esfuerzo. Hay hermanos que quieren ser así como muy, ¿no?, muy literales, dice que Dios descansó.
Claro, porque crear el universo, imagínate, el universo infinito, que ni vemos el final y todas las cosas. Bueno, Dios es tan grande, tan poderoso, pero crear todo le supuso que tuvo que descansar. Bueno, no, no es así. La Biblia dice que Dios no se cansa. Te dejo solo un texto como testimonio. Eh, a ver, ¿cuál? Isaías. Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí precisamente dice que Dios no se cansa y lo hace en relación a la creación. Lo hace en forma de pregunta retórica. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? E inmediatamente dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no se cansa. El hecho de decir que Él descansó del día de reposo lo hizo precisamente para darnos el ejemplo y que nos quedase claro que esto no es una opción, sino que es algo santo, es algo sagrado. El Señor pretende que desde el principio de la creación de todas las cosas y del ser humano, que hay una necesidad de un descanso periódico, y el descanso que Él estableció es lo que conocemos como la semana. 6 días se trabaja, un día se descansa. Aparte de eso, y vamos a ir viendo algunos detalles, el sábado tomó también un aspecto no solo de descanso, sino también de celebración de la redención. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5 para leer uno de los textos en los que se instaura el día de reposo. Deuteronomio 5, y vamos a leer versículo 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Bien, nota que el día de reposo, como estudiamos hace unos días, implica la necesidad del descanso que nuestro cuerpo necesita. Todos los días descansamos por la noche, pero no es suficiente. En la actividad laboral, un día a la semana hay que cesar, hay que parar. Y todos notamos que eso es así, eso ya lo estuvimos estudiando. Pero no solo para el descanso, sino que aquí también se añade algo, algún beneficio más. Por un lado, fíjate que hemos dicho que el sábado ahora se va a plantear también como un día de celebración. Por un lado dice para santificarlo. Santificar significa ponerlo aparte. Ahí está el Señor diciendo, guarda este día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y añade, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, cuando se guardaba el sábado, se recordaba que ellos habían sido esclavos y que Dios los redimió, los salvó, les dio la libertad. Así que el día de reposo no solamente es un día para estar ahí con los brazos cruzados, tumbado ahí todo el día, sino que ahora vamos a seguir viendo textos para ver que debe ser un día que se aproveche para las cosas de Dios. Y el pueblo de Israel lo tenían que tener también como un recordatorio de la redención de Egipto, de la esclavitud.
El sábado no era solo un tiempo de descanso sin más, de recuperación física, sino que debía de ser un tiempo de restauración espiritual. El descanso nos viene por cesar de una actividad física, de laboral, de trabajo. Todas las noches cuando tú te acuestas en tu cama, cierras tus ojos y te duermes, te aíslas del mundo que te rodea, tu cuerpo entra en un estado de reposo, todo se ralentiza, pero el día de la semana en el que hay que parar la actividad, ahí está implícito no solamente descansar en lo físico, sino también esto debe ser un tiempo de restauración espiritual. En Éxodo capítulo 35, hoy vamos a leer bastantes textos porque para que veamos en la Biblia todo lo que va diciendo acerca del sábado. En Éxodo 35:2 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Fíjate qué serio, era esto de guardar o no guardar el día de reposo. Si alguno dice, no, yo no voy a guardarlo, yo me voy a trabajar, cuidado que había una sentencia de muerte sobre no guardar el día de reposo. Pero notas, dice, os será santo, día de reposo para Jehová. Podría decir, día de reposo para que descanses y no hagas nada. En otros textos lo dice, pero aquí se añade un factor importante. El día de reposo es para Dios. O sea, descanso ¿para qué? Para estar en la presencia de Dios. Para no solo recuperarme físicamente, sino también para recuperarme espiritualmente. Es fácil de que entendemos, ¿no?, que durante toda la semana, si tenemos que trabajar, pues no nos queda mucho tiempo para las cosas de Dios. Vemos que los primeros cristianos se reunían todos los días, cada día. Vemos que el llamado de Dios a meditar y estudiar la palabra tiene que ser algo diario. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, hay cosas que no podemos esperar hacerlas un día a la semana. Tenemos que hacerlas todos los días, la oración y la palabra y reuniones con los hermanos, comunión, pero es obvio que el tiempo es limitado. Hoy estamos reunidos como todos los días para estudiar su palabra. ¿Y cuánto tiempo? Nos tomamos una hora. De 24 horas que tiene el día, tenemos una hora reservada para estudiar su palabra y meditar en ella. ¡Qué bendición esto!, ¿verdad? Pero tienes que encontrar un tiempo también para orar, y si pudieses reunirte más con tus hermanos, no solo así virtualmente como estamos, sino en persona durante la semana, sería genial. En la iglesia tenemos un día, el martes, en el que nos reunimos en persona, y algún que otro día cuando vamos organizando actividades especiales, sobre todo sábados o días así, ¿no? Bien, entonces, un día a la semana, cuando dejamos de trabajar, quiere decir que tenemos mucho más tiempo libre. Aprovechemos entonces para ocuparnos más en las cosas de Dios. Muchos cristianos aprovechamos el sábado o el domingo, el día de reposo, pues para hacer actividades lúdicas, ¿verdad? Y está bien, no digo que eso esté mal. Te tomas un tiempo de descanso y puedes aprovechar estar más con la familia, una comida familiar, una actividad lúdica, salir a la playa en verano, hacer una excursión, hacer algo, ¿no? Pero no perdamos de vista que un propósito del día de descanso de la semana era para ocuparse en Dios, para ocuparse en las cosas de Dios. Eso es importante. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ahí estoy leyendo Levítico 23:3. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahí se vuelve a decir día de reposo, día de Jehová, pero se añade algo, santa convocación. O sea, el pueblo era convocado a que se reuniesen juntos delante de Dios. Era un día de reunión, de actividades delante de Dios. Aprovechamos, no trabajamos, vamos a ocuparnos un poco más en lo espiritual, que durante la semana a veces no siempre tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando dice ahí santa convocación, otras versiones dicen fiesta solemne,
El Señor debía ser el centro de ese momento. También se menciona que en ese día de reposo era cuando se tenían que recoger las ofrendas. Te voy a leer algunos textos en relación con eso. Números 28. De momento estamos viendo el Antiguo Testamento, después vamos a leer algo sobre el Nuevo Testamento, a ver cómo ahí se trasladó el día de reposo y cómo se practicaba, ¿no? En Números 28:9 dice: mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. O sea, se estaba enseñando, el día de reposo trae tus ofrendas. Las ofrendas podían ser por diferentes causas. Versículo 10. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea, una cosa eran los holocaustos y los sacrificios que se hacían, y aparte de eso, dice, este es el holocausto de cada día de reposo. O sea, el día de reposo se tenía que traer esa ofrenda. Recuerda que el significado del sacrificio era, la parte más importante, era anunciar lo que un día Jesucristo haría cuando moriría por nuestros pecados, pero también era el acto de darle a Dios una ofrenda. Corderos, harina, todo esto era algo valioso, algo que tenía valor para el que lo ofrendaba. No se habla tanto de dinero en las ofrendas aquí. ¿Por qué? Porque era como más de curso legal según qué especias, como la harina, aceite, según qué especias, o el ganado, ¿no? Era algo pues que todos tenían y todos podían aportar como una ofrenda. Te voy a mostrar otro texto sobre esto, el Levítico 24, versículo 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Aquí otra vez se instituye que en el día sábado se tenía que traer esta ofrenda. Flor de harina para cocer 12 tortas, cada torta será de 2 décimas, se dan las instrucciones. Muy bien, hay más textos de todo eso, ¿no? Pero para redimir el tiempo, pues esto queda como ejemplo. Si tomáis notas, mira rápido, Primera de Crónicas 9:32, Deuteronomio 31, 10, 11, ahí se enfatiza, ¿no?, esa necesidad de guardar el sábado, de que se tendrían que traer ofrendas en ese día. Con el paso del tiempo, a partir del cautiverio en Babilonia, los judíos, el sistema de sinagogas convirtió el sábado en un día de descanso dedicado a la instrucción bíblica. O sea, los judíos adoptaron una costumbre que entendemos que en este caso fue buena, y fue que el día de sábado todos tenían que ir a la sinagoga a recibir instrucción bíblica. ¿Por qué digo que se adopta a partir del cautiverio babilónico? Bueno, porque cuando ellos están en cautiverio y cuando regresan algunos a Jerusalén, el templo no existía. Nabucodonosor lo había destruido, lo había saqueado. O sea, no tenían ese lugar para hacer sus reuniones. Y entonces pues las sinagogas proliferaron mucho más, había por todas partes. Era el lugar de reunión para los judíos. Y esos lugares de culto, de reunión, se convirtieron el sábado precisamente. La sinagoga se convirtió en un día, en un lugar y un día dedicado a la instrucción bíblica. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Si leemos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 1, versículo 21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba.
Está hablando de Jesús. Entonces, ¿de dónde venía esto? Porque nosotros de pronto ahora leemos en el Nuevo Testamento que el sábado en la sinagoga se leía la palabra y se enseñaba. Y tú dices, pero esto no lo vemos en el Antiguo Testamento, en la ley Dios no estableció. Hemos visto que debía ser un día santo a Jehová, pero no se matizó específicamente que debía ser un día en el que se enseñase la palabra de Dios. Bueno, fue por este motivo. Los judíos le dieron esta enseñanza. Después vamos a ver que también le atribuyeron más cosas al sábado y en algunas se equivocaron. Pero esta fue un acierto, y podemos decirlo que fue un acierto porque el propio Jesús continuó esta práctica. Ahí lo tenemos en Marcos 1:21. Él entraba los días de reposo en la sinagoga y enseñaba. Así que Jesús adquirió una práctica que los judíos decidieron que iban a hacerlo. Un poquito más adelante, si te fijas, aquí mismo en Marcos, pero en el capítulo 6, versículo 2, dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Otra vez aquí, un día de reposo, estaba enseñando en la sinagoga. Entonces Jesús adoptó esta costumbre. A través del Nuevo Testamento vemos que otros creyentes como Pablo y otros hermanos también aprovecharon el sábado cuando los judíos se reunían para enseñar la palabra. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14. Y ellos, habla de Pablo y Bernabé, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí Pablo se levantó y comenzó a enseñar. Un sábado, ahí estaba Pablo y Bernabé aprovechando a los judíos que estaban reunidos para enseñarles la palabra. Y lo tienes en muchos más momentos, en Hechos 15:21, en el 17:2, en el 18:4, lo tienes por ahí. Entonces, Jesús aprovechó esta costumbre de enseñar en día de reposo, pero hizo otras cosas en día de reposo que los judíos habían también enseñado. Los judíos tomaron el día de reposo y fueron articulando toda una serie de explicaciones y aplicaciones de la ley del sábado, y empezaron a decir: en sábado se puede hacer esto, no se puede hacer esto, y empezaron a formular sus propias normas. En algunos casos, como hemos visto, Jesús estaba de acuerdo. Enseñar la palabra en un día de reposo, perfecto. Y si es un lunes también, y si es un martes también, y si es un miércoles. O sea, si se trata de enseñar la palabra, cualquier día es bueno. Y si ellos han establecido que el sábado en la sinagoga, estupendo. Vamos a aprovechar esto y vamos a enseñar la palabra también. Pero de ahí también instauraron algunas normas que contrapusieron el entendimiento bíblico, lo que significaba el sabbat. Por eso Jesús los confrontó en cuanto al sentido que ellos le habían dado al sábado. Les dijo que se habían equivocado. Lo podemos leer en Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Se escandalizaron, estaban enfadados. Pero Jesús les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Antes hemos leído esa institución, esos 12 panes que se ponían en 2 filas de 6 y que hemos leído allí que eran para que comiesen los sacerdotes. Dios se instituyó así. Pero un día David volvía de una batalla, volvían hambrientos, no tenían comida y entraron
al tabernáculo y comieron esos panes. Bien, Jesús está argumentando y recordándoles este hecho, y que Dios no los castigó a David ni se escandalizó porque hicieran esto. Entonces Jesús utiliza esto como un ejemplo para decirles, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y añadió, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, Jesús les quiere enseñar que alguna de esas normas que ellos han puesto en día de reposo están equivocadas. Los judíos habían instituido precisamente el hecho de que los discípulos de Jesús cogiesen espigas y las comiesen, estaba violando por lo menos, ¿cuántas? 4 violaciones del día de reposo. Ellos dijeron, en el día de reposo, lo redactaron así, no se puede segar, no se puede trillar, no se puede aventar y no se puede preparar la comida. Cuando ellos recogieron espigas el día de reposo, hicieron esto. Recoger era segar. Aventar era y trillar era separar el grano de la paja y se comían eso. Así que según los judíos estaban violando por lo menos 4 normas, 4 leyes, 4 mandamientos que ellos habían definido. Pero para empezar, déjame que te aclare que si iban por allí, había un campo de sembrado y cogieron espigas, alguno piensa, pero ese campo no era de ellos, le estaban robando el trigo a algún campesino. No había nada de malo en lo que ellos hicieron, debido a que su forma de espigar no iban con la guadaña segando, sino que a eso se llamaba espigueo y no se consideraba un hurto de acuerdo a Deuteronomio 23:25. Allí dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, la ley permitía que si tú ibas a un campo, claro, esto era por una necesidad sobre todo, ¿no? Como en el caso de los discípulos, iban de viaje de un lugar para otro. Dios permite que si entras en el campo de tu vecino, de alguien, puedes coger espigas con la mano, no le metas la hoz, claro, por si no estás ahí ya cosechando, ¿no? Entonces coger algunas espigas para comértelas, eso era lícito. El asunto era, aquí en este caso, que el día de reposo es cuando ellos lo están haciendo. Y entonces los rabinos, los judíos, habían hecho esa lista elaborada de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el día de reposo, y esto precisamente violaba varios artículos del día de reposo. Así que ellos no podían hacer eso que estaban haciendo. En este tiempo los rabinos llenaron el judaísmo con un montón de rituales elaborados que se convirtieron en puros actos religiosos, supersticiosos. Por eso Jesús los confrontó tantas veces, porque por un lado querían ser tan perfectos, tan espirituales, y por otro lado permitían cosas que eran realmente sacrilegios. Jesús lo llamó a eso colar el mosquito y tragarse el camello. Ellos eran rigurosos. No, ¿qué hacen? Están cogiendo espigas el día de reposo, no. Y en cambio permitían que en el templo hubiese todo tipo de trampas, los mercaderes, los cambistas, hacían la vista gorda porque sacaban beneficio, ¿no?, de lo que ahí se hacía. Y se descuidaban en el amor, en lo esencial, en fin. Los hombres siempre han hecho eso. Han cogido la fe genuina y la han convertido en una religión cargada de leyes, de observaciones que no tenían nada que ver con el propósito o la voluntad de Dios. Los antiguos rabinos enseñaban que en el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, alrededor de su pecho o en su hombro. Pero sí podías cargar algo con la parte de atrás de tu mano, con tu pie, con tu codo, con tu oreja, te podías colgar algo aquí, atado a tu cabello, con el borde de tu ropa, o de tu zapato, de tu sandalia.
O sea, ellos tomaron esas normas. O sea, la ley hablaba del día de reposo y decía no hagas nada en el día de reposo. Pero ellos quisieron matizar todo, ¿no? Entonces fueron haciendo una serie de listas para decir lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Por ejemplo, en el día de reposo se te prohibía hacer un nudo, atar algo haciendo un nudo, excepto a la mujer, la cual podía hacer un nudo en su cinto. La mujer sí podía hacer un nudo, los hombres y las mujeres de otra forma no. Las mujeres en su cinto sí. O sea, ¿te das cuenta que esto es superstición, es religión? Las religiones hacen eso. No, esto no se puede hacer. Ah, esto sí se puede. Ellos decidían lo que se podía y lo que no se podía, ¿no? Así que si una cubeta de agua necesitaba ser levantada de un pozo, no podrías atar un nudo en la cubeta. Pero la mujer podía atar un nudo en su cinto, eso sí. ¿Por qué? La cubeta no, y por qué en su cinto sí. Lo decidieron algunos rabinos por ahí, ¿no? Entonces vienen a Jesús y le dicen, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bueno, no es lícito según quién. Lo dice la ley. La ley dijo, no trabajes en día de reposo. Pero ahora Jesús les acaba de transmitir el por qué. Para bendecir al hombre. Para que el día de reposo traiga un beneficio. Si de pronto el fin de guardar el día de reposo no trae el beneficio, no tiene sentido. Es decir, no puedo hacer esto porque va en contra de algo que me beneficiaría, como David. Iban hambrientos y era día de reposo, y estaban los panes que no se podían comer. No, es que estos panes no se pueden comer y están allí desfallecidos. Y esos panes allí que no se los come nadie, ¿no? Qué absurdo. Bueno, igual en día de reposo. Bueno, estamos de viajes, tenemos hambre, podemos comer unos pocos granos de trigo. No, es que es día de reposo, no os los comáis. Bueno, esto se podría utilizar también en contra, como diciendo, no, pero como que la ley fue dada y se tiene que interpretar, y sí, ahí dice que no tomes, no codicies nada de tu prójimo, pero bueno, eso quiere decir otra cosa, yo sí que lo codicio. No, cuidado, no estamos justificando que los mandamientos se puedan interpretar a capricho. No estamos diciendo eso. La Biblia nos da los principios de lo que se puede y lo que no se puede. Jesús jamás violó el mandamiento de Dios de observar el día de reposo, de aprobar que sus discípulos violaran el mandamiento de Dios en cuanto al día de reposo. Pero él muy a menudo quebrantaba esas añadiduras legalistas que los hombres habían tratado de imponer. Entonces, es más, parece que deliberadamente Jesús lo hacía a propósito. ¿Para qué? Para denunciar esa hipocresía y esa falsedad a los judíos. Jesús confrontó esa hipocresía muchas veces, ¿no? ¿Nunca leísteis lo que hizo David? Eso ocurrió, si os gusta tomar notas, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 6. David no podía comer ese pan santo. Entonces Jesús muestra un principio importante. La necesidad humana es más importante que el ritual religioso. La norma es dada para bendecirnos. O sea, el hombre no se tiene que convertir en esclavo de la norma. Cuando tú te conviertes en esclavo del sábado o del día de reposo, el día de reposo perdió todo el sentido con el que Dios nos lo quiso dar. Y eso es exactamente lo que muchas personas religiosas, supersticiosas, siguen haciendo. Ya no a lo mejor con el día de reposo, pero sí con otras cosas. Lo que Dios en realidad quiere es misericordia antes que sacrificio. Estoy recordando Oseas 6:6, porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. En otros lugares Dios dijo, ¿acaso se complace Dios más? Bueno, esto se lo dijo Samuel a Saúl. ¿Acaso se complace más Dios en los sacrificios que en que se le obedezca? El religioso hace eso, adapta los mandamientos, la ley a su propia conveniencia o
entendimiento. Y no, tenemos que hacer las cosas tal como Dios nos las dijo y con el propósito que Dios nos las dijo. En Isaías 58 del 1 al 9, en el Salmo 51, 17, dice ahí, por ejemplo, este te lo leo. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, ¿de qué sirve sacrificar un animal si tu interior, si tu espíritu está ahí en otras cosas, en tus pecados, en tus vicios? Lo que Dios busca es dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. En cuanto a la circuncisión, también Dios dijo, ¿acaso Dios quiere la circuncisión de vuestro cuerpo? Él quiere la circuncisión de vuestro corazón. Pero ellos tomaban todo esto y lo convertían simplemente en rituales. Así que cualquier aplicación de la ley del día de reposo, la cual opera para el perjuicio del hombre, está fuera de armonía con el propósito con el que Dios mandó que eso se hiciese. Entonces Jesús les recuerda eso, lo que hizo David y sus hombres cuando comieron esos panes, y entonces Él añade esta enseñanza. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto lo podemos aplicar en otras cuestiones de nuestras vidas, ¿verdad? Dios siempre quiso que el día de reposo fuera un momento de delicia, de descanso, de beneficio para nosotros, para los hombres, para los creyentes. Tenía que ser un día de alegría, un día de tener tiempo para estar en su presencia, un día, pero no que se convirtiese en un día para afligirnos, para convertirnos en esclavos, para perjudicarnos en alguna área, en alguna cosa de nuestra vida. Entonces te voy a leer Isaías capítulo 56, versículos 6 y 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Ahí habla del día de reposo. Todos, cualquiera, no solo los judíos, cualquiera que guarde el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y a estos, dice el Señor, los llevaré al monte santo, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios, sus ofrendas serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ahí está el día de reposo, en medio de esta práctica, de esta promesa. Bien, nos quedan poquitos minutos, como 4 o 5 minutos, así que no quiero terminar antes de que veamos esto en el Nuevo Testamento. ¿Guardaron los cristianos el sábado, el día de reposo? Al principio sí, porque eran judíos y esta era su costumbre, pero poco a poco y sistemáticamente se fue cambiando el sábado, el domingo en el lugar del sábado. Por ejemplo, vamos a leer algunos versículos para que sea la misma Biblia la que nos muestre. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien, el primer día de la semana. Nota que ya no dice el sábado. No dice y el sabbat estaban reunidos. No, el primer día de la semana. Para los judíos, el primer día de la semana era el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado era el día de reposo y a la semana comenzaba el domingo. Era como nuestro lunes, pues para ellos era el domingo.
el primer día de la semana, dice la Escritura, que fue cuando Jesucristo resucitó. Entonces, el domingo, ¿qué hacían los creyentes? Estaban reunidos, se reunían, ¿para qué? Partir el pan, tener comunión, el recordatorio de la Santa Cena, ¿y qué más? Y Pablo les enseñaba. O sea, lo que los judíos hacían el Sabbat, enseñar la palabra en la sinagoga, ahora los cristianos lo están haciendo el domingo. Han cambiado el sábado por el domingo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, cada primer día de la semana. Quiere decir que aquí ya hay una rutina de reunión el domingo. No dice si un primer día de la semana os reunís, no. Aquí se está ya mostrando que era una costumbre establecida que cada domingo los cristianos se reunían. Y Pablo da instrucciones, recoger la ofrenda en ese día. Así cuando yo llegue, si resulta que llega un miércoles, pues no se tengan que recoger ofrendas. O sea, se está poniendo como un orden. Vamos a tener un orden a la hora de hacer las cosas. Así que nota, ya hemos visto que los cristianos se reunían el domingo, ¿y qué hacían el domingo? Partían el pan, se reunían, partían el pan, predicaban la palabra, recogían una ofrenda, como nosotros hoy en día. Así que vamos por buen camino. Hemos adoptado el principio que ahí la palabra del Señor pues nos muestra que los propios creyentes estaban haciendo al principio de los tiempos. Así que gloria en el Señor, ¿no? Más textos, Romanos 14, vamos a leer en Romanos 14, 5 y 6. Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no hace caso. El que come para el Señor come y porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Por otra parte están las enseñanzas que Pablo y en otros lugares del Nuevo Testamento se dan precisamente para oponerse a esas enseñanzas que algunos judíos querían que se siguiesen aplicando en la iglesia. Por eso Pablo tuvo que enseñar, mira, hay algunos que hacen diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. O sea, unos decían, no, el sábado es distinto, y otros decían, no, pero si al final da igual, todos los días son iguales, lo importante es que descansemos un día a la semana. ¿Qué más da si se llama sábado, si se llama domingo, no? En otro lugar, en Gálatas 4, también enseña un poquito más acerca de esta idea. Gálatas 4, 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿A qué se refiere? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. O sea, estáis ahí como, habéis vuelto atrás. No, que el sábado hay que guardarlo. No, cuidado que esta fiesta era santa, tenemos que celebrarla. Mira, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque que yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Cambia tu mentalidad, no te conviertas en esclavo de una religión. Eso es lo que Pablo les está escribiendo a la iglesia. O, por ejemplo, Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermano, aplícate esto. Si tú eras uno de los que estaba ahí, como antes yo apunté, pensando, ay, pero ¿y si estamos pecando porque no guardamos el sábado? Bueno, pues mira, que nadie te juzgue. Que nadie os juzgue en comida o en bebida. Esto se puede comer, esto no se puede comer. Mira, que nadie te juzgue en eso. O en cuanto a días a fiesta, luna nueva o día de reposo. Es que tú no guardas el sábado, no, pero guardo el domingo. Es que en mi trabajo
nos obligan a guardar el lunes. Ya está, que nadie te juzgue por eso, dice. Ahí dice el Señor. El cuerpo es de Cristo, que nadie te juzgue por esas cosas. Pero algunos lo hacen, pero no pierdas el sueño, hermano. El principio del descanso era semanal. Fueron los judíos los que le dieron el nombre a ese día, sábado. Y Dios dijo, tenéis que guardar un día de reposo. Los cristianos decidieron que su día de reposo iba a ser el domingo. La Biblia no plantea ningún problema en esto, al contrario, lo corrobora, lo afirma. Un domingo fue el día que Jesucristo resucitó. La cristiandad adoptó este día y a día de hoy el mundo, los que no son cristianos, siguen tomando el día de reposo como día de descanso. Eso es un motivo de darle honra a Dios, porque hasta los ateos, si trabajan en una fábrica, descansan el día domingo porque Cristo resucitó ese día y no creen en Dios, pero no les queda más remedio que aceptar que están practicando algo que tiene su origen en el cristianismo y que tiene un significado totalmente cristiano y espiritual. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, queridos hermanos, veo que estamos ya en hora, así que nos vamos a despedir por hoy. La conclusión sería esta: el sábado fue establecido por Dios como una institución que serviría como un instrumento a lo largo de toda la historia para bendecir a las personas, para bendecir a los creyentes. Primero fue Israel, después es la Iglesia. Ahí ese día se tiene que aprovechar para no solo dejar de trabajar y descansar, sino para adorar a Dios, para dar culto a Dios, para reunirse los hermanos, para hacer cosas que tienen que ver con nuestro bien espiritual también. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos. Nos despedimos por hoy. Mañana es martes, así que solamente recordaros que todos los martes nos reunimos en nuestro local a las 7:30, media horita de alabanza, y a las 8 en punto los martes estudiamos primera epístola de Juan. Estamos detenidos haciendo un estudio sobre el amor, porque es uno de los temas sobresalientes en primera de Juan. Así que si Dios quiere, mañana en directo, para los que no podéis venir en persona, 8 de la tarde en estudio de primera de Juan. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide y si Dios lo permite nos vemos mañana. Un abrazo.